Sebastián, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Julio. ¿Cómo están? Muchas gracias. Igual, Sebastián. Sebastián, ¿qué puntos rojos críticos han detectado de Morena en los cuales deben centrarse para buscar revertir la situación electoral de 2021 que implicó la pérdida de más de la mitad de las alcaldías en la Ciudad de México? Es decir, te quiero invitar a que reflexionemos o a que nos digas cuál es la estrategia, qué es lo que están haciendo. Ya escuché el anuncio de Mario Delgado sobre una credencialización, pero ¿qué hay más allá de eso? ¿Cómo piensan recuperar esos espacios en la Ciudad de México, Sebastián? Pues mira, Julio, nosotros hicimos un análisis pues a fondo porque los resultados del 2021 fueron pues muy negativos, como todos lo sabemos, y uno no puede estar en la autocomplacencia nunca, ¿no? El presidente va bien, la jefa de gobierno ha tenido una alta aprobación, pues hay que saber pues, qué le pasó al partido. Nosotros hemos identificado dos elementos clave. El primero tiene que ver con la unidad. Eh, Creo que en 2021 no se hicieron los esfuerzos suficientes para que pues nuestro movimiento es muy plural y muy diverso. Entonces nosotros tenemos que garantizar siempre que quien nos represente en las candidaturas pues sean los mejores, sea gente que representa los mejores valores del movimiento y que además haya inclusión con todos, pues con todos los equipos, todos los sectores que participan y que simpatizan en la transformación. Entonces, una primera parte tiene que ver con la unidad. Nosotros tenemos que garantizar que se hagan bien las encuestas, que la gente, que quienes aspiran a representar al movimiento, pues no sientan que haya dados cargados, que no piensen que se está privilegiando a un equipo o a otro, ¿no? Entonces, eso primero, la Sí, unidad. sí, Sebastián, ¿me permites ahí? Un punto de quiebre fue la alcaldía Cuauhtémoc con Ricardo Monreal, que fue acusado de algunas cosas, y te pregunto, en ese ánimo autocrítico, ¿fue un error postular a Dolores Padierna para alcaldesa de Cuauhtémoc en lugar de darle su lugar a la corriente de Ricardo Monreal, lo cual habría propiciado la llegada de Sandra Cuevas? Morena no puede estar, o sea, en una lógica de corrientes, porque recuperaríamos el esquema del PRD que fracasó. Eh, eh, la definición de las candidaturas siempre tiene que ser con las encuestas, porque las encuestas es el método que establece el estatuto. Entonces, nosotros no podemos regresar al esquema perredista. Yo nunca estuve en el PRD, pero hay muchos compañeros que sí nos cuentan esa desastrosa experiencia donde acuerdo mataba estatuto, ¿no? Yo creo que eso no puede regresar nunca, pero eso no implica que no encontremos las vías, las conversaciones, las mesas de trabajo, las veces que sean necesarios para incluir. Creo que el fenómeno de 2021 es mucho más complejo que una repartición entre grupos. También hubo una activísima participación de sectores de la derecha, de los sectores más ricos de la ciudad. Te pongo un ejemplo, en secciones electorales de Polanco, de Las Lomas, la participación llegó a superar hasta el 80% en esas secciones. Y en las secciones más populares y más de clase media, la participación estaba por debajo de un 48, 47%. Ese fenómeno va más allá de arreglos cupulares. Y sí puede tener que ver el que nuestras candidatas, nuestros candidatos, pues sean gente que entusiasme a la gente, que los hagan salir. Y ahí voy a lo otro que es bien importante, Julio. Solo para cerrar esta parte, Sebastián, esta unidad, búsqueda de la unidad implica, te pregunto, en lo práctico y concreto, reinsertar activamente a Ricardo Monreal. Reinsertar activamente a todos y a todas, sí. A Yo he Ricardo Monreal. platicado, sí, a todos, a todos, a todos. Yo he platicado, no específicamente, alguna vez he tenido una conversación telefónica con el senador Monreal, bueno, ahorita está de licencia, pero con los compañeros
que se han articulado en torno a él, yo platico y estamos haciendo todo el esfuerzo para que todo mundo tenga garantías de participación. No es un asunto de repartirse entre corrientes, pero lo que sí es muy importante es que nadie sienta que las cosas están cargadas y que se le va a excluir. Eso es fundamental. Y lo otro, Julio, es la organización. O sea, Morena, a mí me tocó desde la fundación de Morena, y Morena es un movimiento de gente que se activa. Tú lo conoces, conoces militantes, que forma un comité en su colonia, que sale, que entrega nuestro periódico Regeneración, etcétera. Yo creo que hubo un fenómeno en la 4T en donde en 2018, pues todos nos vamos al gobierno, porque esa era la tarea más importante. Yo mismo participé de los gobiernos. ¿Y qué es lo que sucede? Que el partido, digamos, queda vaciado, los cuadros se van a atender la tarea de gobierno y se abandona la tarea de organización del partido. Y Morena es un tipo de movimiento que si no tiene organización se vuelve débil, porque nosotros no tenemos el aire, los medios corporativos están en nuestra contra, nada más hay que ver pues todo el casi nado sincronizado que ahorita están haciendo con Xóchitl Gálvez, ¿no? Un personaje que no ha tenido un solo logro político, en 2 días lo están convirtiendo en la innovación y en quien va a salvar a la derecha. Bueno, nosotros no tenemos eso. ¿Nosotros qué tenemos? La tierra, ir a ver a la gente a su casa, y eso se abandonó entre 2018 y 2021. Y entonces pues, ahí nuestra tarea es reorganizar el movimiento. Claro. Oye, Sebastián, ¿qué tanto esta tarea de credencialización que se busca tener 1 millón de personas credencializadas en la Ciudad de México, qué tanto lo van a vincular con los padrones asistenciales del gobierno federal y el capitalino? Nada, 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 nada. Eso es un principio nuestro. Yo asumí el año pasado la tarea de reorganizar a Morena, la presidencia. Primero hicimos un tema de comités seccionales, de comités de base. En la ciudad hay 5,553 secciones, ya llevamos 8,500 comités que vamos, les tomamos protesta, los registramos, ahí ya hay poco más de 100,000 personas registradas. Pero nosotros no vamos a utilizar el gobierno ni a ningún tipo de estructura corporativa para hacer esta credencialización. ¿Quién nos va a ayudar? Pues nuestra propia estructura partidista. Le vamos a invitar a los diputados y diputadas locales, a concejales, a consejeros estatales, a los dirigentes sociales que participan del movimiento, a que se metan a esto de la credencialización, pero totalmente distanciado del gobierno. ¿Cuál es el presupuesto anual que tiene el Comité de Morena en la Ciudad de México? Tenemos poco más de 120 millones de pesos al año. Nuestra principal inversión se va en destinarlo a compañeras y compañeros que ayudan como brigadistas visitando a la gente casa por casa. ¿Cómo cuántos brigadistas así tienen? Como 1,000. Como 1,000. Sí. Eso es parte de lo que no se tenía entre 2018 y 2021. Entonces, pues nosotros a eso lo destinamos, a estar visitando a la gente casa por casa, a producir un periódico y estar haciendo ese trabajo de concientización. 1,000 activistas de a 10,000 pesos mensuales serían Poco menos, 100 millones más o menos, sí, ¿no? Lo que gastarían. sí. Ujú. Eso es lo que Todos, está fundamentalmente la prerrogativa. Sebastián, tienen un cuarto de organización electoral. ¿Quiénes son los estrategas? ¿Cuál es lo que están definiendo? Bueno, a ver, nosotros como nos organizamos pues tenemos el comité estatal y tenemos, digamos, diferentes espacios de diálogo y de interlocución. La próxima semana, yo creo, o en 2 semanas, vamos a anunciar un consejo que nos ayuda políticamente, en donde hay varios compañeras y compañeros diputados, dirigentes con mucha experiencia. Si quieres, danos unos días para ya poderlo anunciar. Pero sí, a mí me toca estar en permanente comunicación y es parte de la labor del partido, creo, con nuestros alcaldes, con las coordinadoras de nuestro grupo parlamentario en el Congreso,
con nuestros concejales que se han vuelto un nuevo actor político de la Ciudad de México, y ahí es donde estamos permanentemente, y tenemos un consejo estatal, que en el caso de la ciudad lo preside Francisco Chiguil, el alcalde de Gustavo Amadero, que lo estamos reuniendo trimestralmente, y ahí es donde están pues todos los principales dirigentes de la ciudad, es donde vamos consensando las decisiones, las acciones, y creo que también una cosa positiva es pues que Mario Delgado, el presidente a nivel nacional, entiende la prioridad que tiene la Ciudad de México y está mucho más involucrado. De hecho, acabamos de hacer en marzo una gira en los 33 distritos para tomarle protesta a los miembros de los comités seccionales, vimos a más de 80,000 personas, y creo que también el involucramiento, el mayor involucramiento de Mario en las tareas del partido en la ciudad ha ayudado mucho. Aquí nos precisan varios y lo agradecemos. Marco Antonio Cruz nos dice, 1,000 activistas con un salario de 10,000 son 10 millones. ¿A poco gastan esa cantidad al mes? O sea, serían 10 millones Ganan al un poco mes. menos. ¿Perdón? Ganan un poco menos los compañeros y las compañeras, pero sí, más o menos eso es lo que gasta Morena al mes, es su prerrogativa, es transparente, es lo que Claro. le otorga la ley. Sí. Ahora, Marco Antonio, se necesita una autocrítica muy profunda, porque si no se dan casos como la derrota de Pablo Gómez en Coyoacán frente a un personaje tan peculiar como Gabriel Cuadri, la victoria amplia de Margarita Zavala en una zona que no es propicia para Morena, pero finalmente con una alta votación, la irrupción del caso de Sandra Cuevas y otras alcaldías que se han dado ahí. Pero ¿qué tan profunda es la autocrítica, Sebastián? No, es profunda. Nosotros tenemos una responsabilidad histórica. La Ciudad de México es la vanguardia de los derechos, de las libertades, de la lucha por la democracia, y el partido no puede ser pues indolente frente al proceso de transformación. Entonces, creo que sí hemos hecho la autocrítica en el sentido de que tenemos que elegir a las mejores y los mejores candidatos, que nadie se puede quedar afuera, que también hay que ser exigentes con nuestros gobiernos, en las alcaldías, con nuestros legisladores. Nosotros estamos haciendo también un trabajo de acercar a sectores sociales con los que perdimos diálogo y que naturalmente tienen una afinidad por el movimiento. Sectores como transportistas, movimientos sociales, organizaciones sociales, feministas, ambientalistas, etcétera. Creo que el partido tiene que ser el instrumento, el vaso comunicante que facilite el diálogo con esos sectores. Creo que, siendo autocrítico, pues que fuimos soberbios, ¿no? El arrastre del presidente es gigante, pero el partido y la organización nunca puede dejar de hacer su trabajo, y lo dejamos de hacer en el Claro. primer trienio. Sebastián, en la política mexicana, los responsables políticos de los partidos en el poder son quienes están en el gobierno. Los gobernantes tienen una responsabilidad administrativa, pero también la responsabilidad moral y decisoria de llevar a buen puerto las decisiones de su partido. En ese afán de autocrítica, ¿quién tuvo la responsabilidad de las derrotas electorales de 2021? ¿La gobernante Claudia Sheinbaum? Yo creo que fundamentalmente es el partido quien tiene que ¿Quién lo hacer. presidía? Acuérdate que los primeros 3 años fueron desastrosos, Bueno, ¿no? sí Es pregunto parte, porque entonces, si ni siquiera nos acordamos de quién es, ¿cómo lo vamos a a ver, responsabilizar? yo te recuerdo que hubo todo un pleito y toda una desorganización a nivel nacional entre Yelcol y todo ese No, proceso. en la Ciudad de México. En la Ciudad de México hay un compañero que se llama Héctor García Nieto. Y él fue el eh, responsable de elegir las candidaturas y de la estrategia política y las grandes decisiones. Yo creo que no solo él, porque el movimiento no es una persona, ¿no? A nivel nacional, Morena se había desorganizado, a nivel estatal, Morena se había desorganizado, y creo que sí, que son pues, digamos, somos los dirigentes, los responsables fundamentales de las de los malos resultados electorales. Ojo, también hay que decir, Julio,
En 2021 vivimos una campaña aquí en la ciudad de mentiras, de asustar a la gente, de decirle a la gente que era posiblemente la próxima vez, la última vez que iban a votar, porque estábamos instalando el comunismo y el chavismo, toda la guerra sucia que hubo con la pandemia, toda la guerra sucia que hubo en torno a la línea 12. O sea, nosotros somos autocríticos, pero también no hay que perder de vista Pero que la oposición está para oponerse, digo. no, es legítimo, pero aquí en la ciudad se concentró, como en ningún lugar yo te diría, toda la guerra sucia contra el presidente López Obrador y contra Morena, una cantidad de mentiras que hicieron. A mí me tocó hacer campaña y la gente te decía cosas, barbaridades, ¿no? Que a lo mejor era la última vez que votábamos, que nosotros estábamos instalando el comunismo, una serie de locuras que es lo que ha caracterizado a la derecha estos 5 años y que es verdad que pues ha penetrado en una parte de la sociedad, sobre todo yo te diría en las clases medias altas. Hay que recordar las marchas fifís. Oye, Sebastián, pues si las cosas van así, pues ahora va a estar peor, porque va a hoy, ser intensísima. y si hay un silogismo, si hay una secuencia lógica de 21, guerra sucia, causó derrotas, en 2024, más y peor guerra sucia, más derrotas para Morena. No, porque nosotros ya hemos ido identificando cómo lo están haciendo. Por eso es tan importante nuestro trabajo casa por casa. Otro tema importantísimo, te diría, es todo lo que se está jugando a través de las redes sociales. Te pongo un ejemplo, el WhatsApp. Yo creo que WhatsApp fue el gran instrumento por el que la derecha envenenó en 2021. Y nosotros, claro que ya estamos reaccionando, nos metimos a WhatsApp, estamos organizándonos por sección electoral. ¿Por qué? Porque tenemos que estar haciendo un trabajo de desmentir permanentemente. O sea, han llegado a decir que Claudia Sheinbaum no es de México, ¿no? Están diciendo ahora que Claudia Sheinbaum nació en Bulgaria o en Bielorrusia, no sé qué lugar. Oye, Sebastián, y como presidente del partido en la Ciudad de México, ¿le puedes decir tú a Claudia que cometió hoy un error que en las redes sociales es preocupante y es grave porque publicó primero la imagen de su acta de nacimiento diciendo soy más mexicana que el mole y a los pocos minutos la retiró? No he visto el tweet, pero te puedo decir, conociendo a Claudia Sheinbaum, que es más mexicana que el mole, pero es toda una campaña, ¿no? Que es como lo que ya se vio, por ejemplo, en el trumpismo en Estados Unidos, que era lo que decían en su tiempo la ultraderecha, que Obama no era estadounidense, porque tenía el segundo nombre de Hussein. Entonces, son una serie de axiomas que la derecha en todo el mundo repite, y pues nosotros tenemos que defender. O sea, no solo es quejarnos, tenemos que salir, desmentir, orientar a la gente. O sea, bueno, lo que han dicho del presidente López Obrador, que si una vez vi alguna publicación que si su primera esposa, la señora Beltrán, que por apellidarse Beltrán, entonces ya era familiar de Beltrán Leiva, alguna vez me tocó ver. O sea, son una serie Sí. de cosas desquiciadas las que lanza la derecha. Sebastián, pues gracias por... ¿Qué tanto van a abrir las candidaturas a ciudadanos, a externos en lo que viene en la Ciudad de México? Creo que, digo, no sé cuál sea el diagnóstico. Si se encierran demasiado en la militancia y en la estructura, a lo mejor dejan fuera factores importantes de ciudadanos sin partido. No, hay que abrirlas totalmente y por eso el método es la encuesta. No, o sea, es que justo eso nos ayuda a que las candidaturas no se elijan en un consejo estatal, etcétera, ¿no? ¿Qué Entonces, porcentaje de externos van a tener? nosotros no ponemos una cuota, simplemente abrimos todas están abiertas. O sea, no hay un límite para registrarte a una encuesta, no hay un límite de quién está registrado o no en Morena. Entonces, creo que más bien el esfuerzo va a ser en buscar perfiles y lo estamos haciendo. ¿El Vamos estatuto a... no establece porcentajes para externos?
Sí, mitad y mitad, pero se ha hecho, por ejemplo, en 2018 fue mucho más amplio. En 2018 la mayor parte de nuestros candidatos, yo creo, no necesariamente tenían una afiliación partidista. Yo lo que creo es que nosotros tenemos que buscar a los mejores. Militen, que creo que sí es lo fundamental, la honestidad, porque puede ser alguien muy conocido, pero pues por malas prácticas, ¿no? Y lo siguiente, que tenga reconocimiento social. O sea, pues un candidato o una candidata a alcaldesa, alcalde, a lo mejor hay compañeros del movimiento que han sido, que lo han construido, que son militantes, pero hay una persona que es de la sociedad, de la cultura, de la academia, etcétera, y nos puede representar mucho mejor. Eso estamos buscando. Muy bien. Bueno, pues estamos atentos a lo que vaya sucediendo. Sebastián, te agradezco esta oportunidad de una plática concertada con ánimo informativo, de explicar cuáles son los razonamientos y cómo está funcionando la lógica política de Morena en la Ciudad de México. Gracias, Te Sebastián. agradezco, te agradezco mucho, Julio, y un saludo a todo tu auditorio, porque además es muy visto este espacio, así que nos permite llegar a mucha gente. Un Qué abrazo. bueno, Sebastián. Gracias. Hasta luego.